¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Nos toca ver la unidad número 6 del programa. Hasta el momento dijimos la clase pasada que hemos recorrido todo un itinerario relativo con la primera de las tres partes en que este programa de Teología 4 de Doctrina Social de la Iglesia se encuentra desarrollado. Es una parte del programa la que vimos relativa con ubicar al ser humano en el mundo, en el universo, entender cuál es su cosmovisión en tanto cristiano. Por eso vimos los relatos de la creación, el relato del pecado, vimos a su vez también como el estatuto antropológico, teológico de este ser humano y de su relación con el entorno. Después empezamos a priorizar la conciencia y la libertad, introducirnos en esto del acto humano, actos valorables como buenos o como malos, en tanto interviene en grado suficiente esta conciencia que analizamos y la voluntad del ser humano con su libertad, la relación de libertad con la ley. De todos modos, después veremos más adelante, no sé si la clase que viene o la siguiente, específicamente el tema de las leyes. Pero decíamos que este ser humano, si bien nos ayudaba, o este análisis de ese ser humano individual como una moral fundamental, nos ayudaba a interpretar los principales conceptos teóricos, este ser humano en la práctica siempre se da en relación con otros, nunca se encuentra solo y sus actos siempre impactan en otro, ¿no? Incluso la bondad y la maldad de sus actos morales, al menos van a influir en sí mismo y en Dios, ¿no? Para la perspectiva cristiana. Pero claramente van a influenciar en los otros, en la gran mayoría de los casos, y en el entorno también. Es en esta dimensión social de la moral que es donde nos tenemos que empezar a sumergir en esta segunda parte. Vimos como la moral fundamental, ligada de forma analítica a una especie de ser humano descontextualizado del medio, hasta que ahora en esta parte sí nos introducimos en la dimensión social moral. La primera fue necesaria para entender los conceptos básicos que ahora en esta segunda parte vamos a aplicar a los cuerpos sociales y al ser humano en sociedad. Por eso les propongo que vayamos a nuestras notas de clase. Como siempre hacemos, me voy a achicar, vamos a dejar las notas por atrás y decimos lo siguiente. Déjenme encontrar. Con la unidad número 6 iniciamos la segunda de las tres grandes partes de la materia. Hasta el momento hemos recorrido el camino relativo con los fundamentos de la moral individual, lo que les decía hasta un momento. De forma general hemos desarrollado los temas de la antropología teológica cristiana, las fuentes de la moralidad, antropología teológica, las fuentes de la moralidad, la libertad, la ley humana y divina, el pecado desde una perspectiva integral, ¿no? No solo como un hecho concreto, decíamos hace dos clases atrás, sino como inherente a un proceso vital del ser humano que se va ensimismando sobre sí mismo. Lo realizado hasta el momento es más que nada una construcción analítica, es un proceso pedagógico a fin de que aprendamos los principales conceptos ligados a la moral cristiana. Esto nos permitió conocer qué es la moral humana. De hecho, la primera de las clases dialogamos en torno a si moral y ética son dos cuestiones distintas, cómo se las puede interpretar, cuál es su relación. ¿Qué factores son necesarios para poder considerar un acto como moralmente bueno o moralmente malo, ¿no? Lo vimos bajo el título de las fuentes de la moralidad, siguiendo a Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo evaluar un acto con el calificativo de bueno o malo? Hicimos ese juego para hablar de si hay el objeto moral del acto, la intencionalidad del acto, las circunstancias, ¿no? Esas fuentes de la moralidad que ahora se nos va a complejizar cada vez más, porque ahora hay involucrados un montón de factores a tener en cuenta. Vimos el lugar de las pasiones, vimos también los condicionamientos, los tipos de conciencia, si la conciencia era
invencible o venciblemente errónea y un montón de otras cuestiones que clase a clase fuimos trabajando. Resulta evidente, para quien se anime a pensar un poco más allá, que nuestros actos se encuentran circunscritos a un contexto histórico particular, ¿no? Siempre afecta, como les decía, a otro, al menos a Dios, a uno mismo y a Dios. Si uno dice, bueno, hice un pecado de conciencia, entonces al menos tengo que me afecte a mí mismo y a Dios, ¿no? La realidad social es mucho más compleja, lo social, lo político, lo económico es claramente mucho más complejo que la relación personal que uno puede tener con Dios. Hay un entorno donde se desarrolla esa política, esa economía, ese acto social, pero a su vez también hay otros intervinientes en esas cuestiones, muchos intereses en juego, muchas finalidades personales en juego, muchas historias en juego también. Una mirada meramente individualista de la moral nos puede llevar a confundirnos, teniendo en cuenta un desarrollo filosófico que se fue dando desde Descartes o Descartes en adelante, en centralizando al ser humano en su conciencia, con Kant como una de sus máximas expresiones. El ser humano, y eso lo hemos desarrollado con detenimiento en las primeras clases, dijimos que era un ser social. El hecho de justamente la mirada cristiana de considerar la imagen y semejanza de Dios al ser humano como imagen y semejanza de Dios, en el fondo una de las acepciones, desde una perspectiva cristiana, insisto, es que justamente el ser humano es un ser social. El texto del Génesis, recuerden, dice algo así, parafraseo: Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, los creó varón y mujer, ¿no? Entonces, en el sentido de que los creó como pluralidad, los creó como personas que necesitan reciprocidad, se construyen, se promueven como ser humano, alcanzan su plenitud en relación con los otros, ¿sí? Como una alteridad. El hombre y la mujer como la alteridad, ¿no? Lo diferente a uno, la otridad en contra de la mismidad, ¿sí? Desde la perspectiva antropológica cristiana hemos dicho que el ser humano se encuentra en relación con uno mismo, con los otros, con el entorno y con el misterio de lo trascendente que nosotros llamamos Dios. Entonces, nosotros somos seres en relación, pero no simplemente con lo que a uno le pasa internamente, con los otros, sino también con el medio en el que vivimos y también, obviamente, con lo trascendente. Esas relaciones se encuentran reguladas en el orden de lo civil y lo eclesiástico por leyes. De hecho, lo vamos a ver más adelante en otra de las clases, pero una ley básicamente es una prescripción o una prohibición acerca de cómo debemos comportarnos en la sociedad, ya sea en nuestras relaciones, lo que caería bajo el término social, en las relaciones económicas, obviamente bajo el término económico, y en las relaciones de poder o relaciones políticas. Pero siempre hay leyes que van regulando la forma en que nos movemos y nos dinamizamos como sociedad. Y hay dos grandes tipos de leyes: las leyes divinas y las leyes humanas. Hoy simplemente las nombro, más adelante las vamos a definir. Son la ley divina eterna, la ley divina natural y la ley divina revelada. Y en tanto leyes humanas vamos a tener la ley humana civil y la ley humana eclesiástica. Distintos ordenamientos que van a empezar a regular la relación con uno mismo, con los otros, con el entorno y con el misterio de lo trascendente. Ya veremos en detalle cada una de ellas y qué es lo que regulan y cómo regulan nuestras relaciones. Dichas leyes a su vez requieren una autoridad, ¿sí? Sin una autoridad que haga cumplir
esas leyes, en caso de que la comunidad o el cuerpo social no las cumpla, es necesario justamente la autoridad. La autoridad va a ser como ese principio de unidad que va a tener un cuerpo social, que va a garantizar a través de las leyes una suerte de cohesión de ese grupo y de que le va a permitir desarrollarse, le va a permitir vivir, va a permitir un sano dinamismo hacia un objetivo común que más abajo vamos a referir como el bien común. Entonces, al momento tenemos seres en relación con uno mismo, con los otros, con el entorno, con lo trascendente, regulados por leyes y con una autoridad. Cabe destacar que la finalidad de cualquier grupo social y por lo tanto de la autoridad, porque si la autoridad está puesta para ordenar el grupo social, obviamente que la finalidad última de la autoridad va a ser la misma que la finalidad del grupo o cuerpo social del cual estemos hablando. Se encuentra en el bien común. ¿Hacia dónde debemos apuntar como sociedad? Todo orden político, todo orden económico, todo orden social. ¿Hacia dónde deben dirigirse? ¿Hacia dónde deben estructurarse? ¿Cómo deben pensarse, dinamizarse? Hacia el bien común. ¿Cómo debe gobernar políticamente, económicamente, socialmente la autoridad? Hacia el bien común de su cuerpo social. ¿Sí? Esta es la razón de ser, esta es la razón de existencia de todo cuerpo social y de toda autoridad. Esto se fundamenta en las conclusiones teológicas de las enseñanzas judías y cristianas en torno a la vida en sociedad. Hay múltiples bibliografías sobre el tema, aparecen obviamente datos objetivos de la revelación en las Sagradas Escrituras, en la tradición de la Iglesia y en el gran corpus magisterial de la doctrina social de la Iglesia. Si el ser humano ha sido encumbrado por Dios como la criatura por excelencia en esta creación sensible, y por eso el texto nos habla de que fue lo último que Dios creó y lo creó en el sexto día y le dio la capacidad y el mandato de administrar toda la creación, le dio la capacidad y el mandato de administrar toda la creación según su voluntad. Esto nos hace tremendamente responsable del destino de los otros, de uno mismo, del entorno en el que vivimos. Entonces, esta finalidad, este bien común, no va a poder estar desligado, no es función de unos pocos dentro de ese cuerpo social, no es función meramente de la autoridad, aunque tiene justamente una función muy importante, sino que es una función de todos. La misión de todos es encontrar el bien común. Porque el mandato evangélico está justamente en esto. El ser humano se descubre en su relación con Dios como aquel que tiene que administrar toda la creación según su voluntad. Y por lo tanto, la voluntad de Dios, en el orden de lo temporal, no se puede escapar a lo que uno considera como el bien común. Alcanzar el bien común, o que un cuerpo social alcance el bien común, significa de alguna manera estar viviendo la voluntad de Dios, estar cumpliendo el ordenamiento de la creación. ¿Sí? Esta configuración particular del universo nos compromete con el otro. Porque si justamente todos tenemos la obligación y el mandato de trabajar para que el mundo alcance su progreso según la voluntad de Dios, esto nos hace responsables el uno del otro. No nos podemos desentender de la realidad económica, no nos podemos desentender de la realidad social, y no nos podemos desentender tampoco de la realidad política de nuestro cuerpo social en el que vivimos y con el que juntos con los otros que lo conforman y con la autoridad estamos en búsqueda del bien común.
Esto nos hace responsables del otro, ¿no? El gran texto que está siempre por detrás es el famoso texto de Caín hablando con Dios una vez de haber asesinado a su hermano Abel, en el que Dios le pregunta ¿dónde está tu hermano? Y él le dice ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Entonces la respuesta que uno puede obviamente entender, si bien no se dice explícitamente así, la respuesta es sí, ¿no? Dios de alguna manera le dice, mirá que la sangre de tu hermano clama desde el cielo, ¿no? En algún punto esto, con esas imágenes simbólicas, nos está diciendo, mirá que sos responsable de la vida de los otros, y a su vez mucho más de la vida derramada de los otros, ¿no? No tenés que ser un instrumento de muerte, no tenés que ser un instrumento que impida al otro el progreso, sino justamente ayudarlo a que eso suceda. Porque si todos nos ayudamos entre todos, alcanzaremos ese bien común más allá de las diferencias que puedan existir en el orden de lo ideológico, en el orden de lo económico, ¿no? Esto nos exige respetar los derechos de los demás en el cumplimiento de nuestras propias obligaciones. Derechos y obligaciones no pueden entenderse de forma separada, sino siempre en un diálogo hermenéutico. Tenemos la costumbre de estar enfatizando todo el tiempo nuestros derechos, ¿no? Yo tengo el derecho humano de la alimentación, el derecho humano a una vivienda digna, el derecho humano a la vida, y así sucesivamente podemos hablar de distintos derechos. Pero no solemos hablar de las obligaciones. Donde hay un derecho, hay obligaciones, pues si yo tengo el derecho a hacer algo, al menos tiene que existir la obligación de otro de poder respetar mi derecho y el cumplimiento de mi derecho, y en el caso de la autoridad, buscar las formas necesarias para que se puedan cumplir esos derechos. Tiene la obligación de ofrecer los medios necesarios para la satisfacción, la promoción, la defensa de esos derechos que nosotros consideramos. Pero ojo con desligar los derechos de las obligaciones. No solo tenemos derechos, sino también tenemos obligaciones que cumplir. Si bien tenemos el derecho a una vivienda digna, a tener la posibilidad de un trabajo que nos dé el sustento necesario y todos los derechos que uno puede haber, también uno tiene obligaciones para con el cuerpo social en el que participa. No nos podemos desligar de que todos somos responsables de alcanzar el bien común. No hay bien común en tanto y en cuanto no sean todos los miembros de ese cuerpo social el que alcancen el bien común, ¿sí? Nadie se salva solo, parafraseando a Francisco. No siempre ese diálogo de acciones, pensamientos y palabras, incluso la mayoría de las veces, ha favorecido el justo reconocimiento de la igualdad entre el hombre y la mujer, ni tampoco promovido la solidaridad entre ellos o entre hombres y mujeres en general, ¿no? Como humanidad. Desde la perspectiva cristiana se ha acuñado para este tipo de pecado el vocablo de pecado social o pecado estructural. Si bien a veces se puede usar de forma distinta, de forma similar, la idea es la siguiente. El pecado social tiene un matiz relativo con las consecuencias del ensimismamiento sobre uno mismo cuando se saca a Dios de la vida en el cuerpo social. Y el pecado estructural, cuando se usa de forma distinta al pecado social, en el fondo lo que nos está queriendo decir es que hay determinados conocimientos compartidos entre los miembros de un cuerpo social. Eso es una estructura, básicamente desde el constructivismo una estructura es esto, son conocimientos compartidos entre los agentes que forman parte de un determinado grupo social, y que a su vez también estas estructuras pueden ser colectivas o pueden ser comunes, es decir, hay conocimientos compartidos comunes
que todos tenemos actualizados en nuestro entendimiento en un momento particular sobre un tema específico. Hoy todos pensamos sobre tal tema, tal cuestión, ¿sí? Y están los conocimientos compartidos colectivos, que en realidad no están en nadie, sino que están de alguna forma constituyéndonos. Es como la parte más que está por debajo del agua de un iceberg, una cosa así, para que se entienda, ¿no? Es decir, no es que lo tenemos actualizado todo el tiempo, pero constituye y causa nuestras identidades y nuestros comportamientos. Al menos ayuda a que eso suceda, ¿no? Hay determinadas estructuras que se van dando que en el fondo son producto de ese ensimismamiento que el ser humano va teniendo sobre sí mismo. Piensen, por ejemplo, la pobreza. La pobreza estructural, como se dice, no es otra cosa que la consecuencia del ensimismamiento de algunos, de distintos cuerpos, autoridades, sindicatos, empresarios, trabajadores, ¿no? Todos somos parte de esta estructura que favorece la reproducción de este tipo de ordenamiento social, ordenamiento económico y ordenamiento político. Cuando estos conocimientos compartidos, la cultura, los conocimientos colectivos, siguen favoreciendo o se construyeron sobre el ensimismamiento de la persona y lo siguen favoreciendo, entonces, y se promueve de alguna manera la denigración o un proceso de deshumanización, sobre todo de los más vulnerables, ahí estamos hablando de un pecado estructural. Son como comportamientos que incluso a veces están institucionalizados en sistemas o en organismos o en burocracia que favorece el desarrollo de comportamientos sociales pecaminosos, ¿sí? Es decir, deshumanizantes. Vivir como cristiano implica relacionarse con los demás desde una perspectiva diferente. Esto es lo que venimos diciendo. Cuando uno pone a Dios como horizonte de su vida, todo se centra y va a ese horizonte como toda perspectiva. Dios está en el horizonte y como sustento de nuestra visión del universo no es un tema menor, sino todo lo contrario, es el fundamento de la forma de vivir del discípulo de Cristo. La fe no implica simplemente quedarse encerrado en un templo rezando, si bien la dimensión sacramental es la fuente de vida de la Iglesia. Entender el cristianismo como una relación meramente ritualista es pura miopía. Está en las Escrituras. La primera carta de Juan nos dice: el que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve el que no ama a su hermano a quien ve? Este es el mandamiento que hemos recibido de él, ¿no? De Jesús. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. No solo es la persona individual la que está llamada a convertirse, sino también el cuerpo social en su conjunto. Cuando una sociedad no ama a los más vulnerables, no busca la promoción de los más vulnerables, necesariamente entonces es porque está guiada o estructurada según este pecado estructural o comportamientos de deshumanización. ¿Es posible predicar la moralidad de un cuerpo social? Sí, correcto. De forma análoga a la que se puede predicar la maldad o la maldad de un acto humano particular, ¿no? Tuyo, mío o de quien sea. En este sentido, el Papa nos invita a pensar no solo en la pandemia con mayúscula, es decir, la pandemia del COVID, sino también en las diversas pandemias que enferman, debilitan y matan a la humanidad y que pueden incluso ser mucho más silenciosas. Por ejemplo, la pandemia del hambre. Por ejemplo, otras pandemias de salud que no están
que no generaron esta repercusión de cierre de cuarentena. La pandemia de la corrupción, la pandemia de la trata de personas, ¿no? Distintos comportamientos sociales, económicos y políticos que deshumanizan a la gran mayoría de la población humana. A continuación comentaré algunos parágrafos del catecismo con respecto a los temas del programa de la materia. Básicamente lo que hicimos hasta el momento, lo que intenté hacer es una introducción un poco más narrativa, básicamente, a lo que a continuación veremos de forma detallada con algunos puntos del catecismo de la Iglesia Católica. Básicamente lo que les quería compartir es esto, que el ser humano no solamente puede ser analizado sus actos morales desde la mera individualidad, por así decirlo, como lo vimos hasta el momento, sino que el cuerpo social también puede ser valorado moralmente. Este cuerpo social a su vez está constituido por personas con una autoridad que hace regir una determinada ley, y esas leyes a veces pueden humanizar o a veces pueden deshumanizar. Hay conocimientos, culturas o dimensiones culturales que a su vez pueden favorecer la humanización o pueden deshumanizar. Cuando hablamos de moral, a lo que voy, no solamente hablamos siempre de moral individual, sino que también hay una dimensión social de nuestra moralidad porque somos justamente seres sociales. Tenemos que ser responsables de los otros. Nos vemos entonces en el próximo video para hablar específicamente de algunos puntos del catecismo.